Porque ahora llegó, como todos los viernes. Buenos días. Señor doctor Jaime Buenos Martínez con ustedes. Buenos días y gracias a la audiencia. Primero, por los efectos de estos accidentes, una reflexión o dos reflexiones. Lo primero es de que ninguna tragedia es sabia. Toda tragedia es generalmente tonta. Y los accidentes surgen de las tonterías, de las imprudencias. Digo esto porque un amigo se permitió decir que había una tragedia tonta. No, es que generalmente todas las tragedias son tontas, resultantes, excepto aquel suicidio del piloto alemán que decidió suicidarse llevando consigo a todo el pasaje. La segunda reflexión respecto a los accidentes, antes de entrar en materia, es de que una cosa es este accidente vial que ha ocurrido y ocurrirá y tiene causas distintas, que lo que se anunció también en el sentido de que una joven, una mujer, una niña había sido despedida por un vehículo de la Metrovía. Esto pues es realmente inaceptable porque la Metrovía ya es una empresa técnica solvente, millonaria, y esto de que salga expulsada una niña de allí pues tiene un significado distinto que los accidentes corrientes viales. Entremos entonces en materia, estimados amigos. Lo primero que quiero destacar es que existe una inconsecuencia en el orden político cuando el Consejo Nacional Electoral del Ecuador recibió el pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre, así se llama el colectivo, para la entrega de una clave que le permita acceder a los formularios de recolección de firmas para aquella consulta popular que se propuso para restablecer el derecho a la reelección inmediata del presidente de la República. Todo el país estaba convencido de que la decisión del presidente es definitiva y que no se va a presentar más. Que en el año 2017 no va a competir y que va a ir a vivir a Bélgica. En esta circunstancia, sorprende de que haya el propósito y se mantenga el propósito de recoger firmas con ese fin, cuando el beneficiario de ese fin ha renunciado a ese beneficio. Es parte del desorden nacional. Segundo punto, el asunto del dinero electrónico. Respecto al dinero electrónico, don Mauricio Pozo Crespo, en el diario El Comercio de hoy, desde luego solamente voy a leer un párrafo que es suficiente, dice lo siguiente: el instrumento diseñado es el dinero electrónico, disfrazado como un mecanismo de inclusión social, cuando en la práctica sería de apropiación de la plata privada. Si fuera una herramienta tecnológica desarrollada por el sector privado para facilitar las transacciones sin que meta la nariz el Banco Central del Ecuador, no tendría problema alguno. Ha sido desarrollado en otros países, funciona como una tarjeta de débito-crédito, es decir, ayuda a mejorar el nivel de transaccionalidad de la economía. El gran problema es la participación del ex instituto emisor, que hoy quiere el gobierno convertirlo en emisor, se refiere al Banco Central. Y añade, para terminar, el Banco Central muestra cada vez menos liquidez, vale decir, menor nivel de reservas internacionales líquidas. Como se anotó, estas reservas internacionales líquidas venían entregándose vía inversiones al gobierno. Tal ha sido la caída de la liquidez que el desfase entre activos líquidos y pasivos exigibles ya supera los 4.000 millones de dólares. Ahora, a este déficit de reservas, que es el doble del propio nivel de las mismas, se le añade otro pasivo más. 2 puntos, el dinero electrónico. En otras palabras, las obligaciones del Banco Central requieren cada vez mayor respaldo si se siguen añadiendo mayores obligaciones. Bien, las autoridades económicas han comentado que el uso del dinero electrónico aumentará la velocidad de la circulación del dinero y con ello la falta de liquidez se va a atenuar. Absolutamente equivocado, afirma el exministro de Finanzas. Absolutamente equivocado tal anuncio, pues si la velocidad de circulación sube y se produce lo que se llama creación del dinero secundario, el mismo que es generado por los bancos al recibir depósitos y volver a prestar, requerirían cada vez más reservas internacionales y lo que tienen es cada vez menos reservas internacionales. Tamaño error, tamaña farsa.
Tercer punto, afectando la autonomía original de los municipios, que repito, municipios son entes políticos anteriores a la existencia del Estado. De paso, les recuerdo, para remarcar el asunto, que estados tan poderosos como Alemania e Italia solo se formaron a fines del siglo XIX. Entonces, los municipios existieron por miles de años, para ponerlo en concreto. Y traigo otro dato a colación respecto de que la creación de una superintendencia que ha resuelto crear la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional acaba de aprobar una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, mediante la cual se creará una nueva superintendencia para supervisar el trabajo que en esta materia le corresponde a los municipios, identificados pomposamente como gobiernos autónomos. Lo peor, el organismo que se crearía tendría una estructura burocrática enorme, pues le tocaría controlar las acciones de cada uno de los municipios del país, que están en el orden, corríjame si no es así, al orden de los 300 municipios. No tanto, los 200 y pico. 200 y pico, y lo que pase, muy bien, necesitando para ello, es que siempre crece y crecerá, necesitando para ello a lo mejor más empleados que las otras superintendencias, como por ejemplo la de Economía Solidaria, que actualmente contaría, según una investigación del diario El Comercio, con 676 empleados, o la Superintendencia de Bancos, que tendría 705 empleados, o hasta la de compañías, que dispondría nada menos que de 777 servidores. El rol de pagos estatal casi se duplicó en estos últimos años, al pasar de 350.000 a más de 600.000 empleados, y que el gasto en salarios se triplicó al aumentarse de 3.160 millones en el 2006 a 9.500 millones en el 2014. Sigamos con las irregularidades. Hablemos del canal, hablemos del nuevo puerto de Guayaquil. Les ruego su atención, les ruego incorporar ideas, estimados contertulios, como dicen los españoles, sin dudar de que yo recibiré con aprecio y afecto las observaciones que ustedes tengan la gentileza de hacer. Respecto del nuevo canal, Expreso, el diario Expreso de Guayaquil, tiene un documento de enero del 2014 en el que Alimport hacía la propuesta del nuevo canal. Explico para los extranjeros. Resulta que el mar también tiene sus canales. Es decir, está claro. Y en esos canales de navegación marítimos que conducen unos a Pozora y otros más adentro del Golfo de Guayaquil hasta Guayaquil, existen pues obstáculos, y la remoción de estos obstáculos pues requieren pues centenares de millones. Aquí anote y continúo leyendo. Se ha descubierto la propuesta de un nuevo canal. El costo de construir el nuevo canal, sacando material suave, ya no grandes rocas, era de 90 y pico de millones, más un costo de 16 millones por mantenimiento en 10 años. E indica ese documento que sería más barata esta ruta que dragar la zona roscosa, que era de los Goles, la otra vía, la vía anterior, la existente, la llena de obstáculos, que propuso el alcalde por 127,6 millones. Al respecto, esto que es nuevo, se complementa con una observación que sigue siendo vieja. Es decir, la principal objeción que se le hace no es, estimados amigos, a que se construya una terminal en Pozora. Quizás lo ideal es que debimos haber diseñado el puerto marítimo hace 40 o 50 años de una vez en Pozora. Pero una vez que hemos descubierto que necesitamos un puerto para buques de mayor calado, pues lo viejo, la reflexión antigua, además legal, y que es la ideal, es que debió haberse hecho una licitación internacional para ver quién construía en mejores condiciones, y no, como se ha hecho, pues adjudicar este contrato. Además, estoy informado anoche de que no existe tal contrato.
Y pedí yo en la audiencia en ese momento, privada, que si les parecía que debía decirlo hoy por la radio. Y vieron que sí, que desafía al gobierno a exhibir hoy día mismo el contrato. Que dicen estas personas, que entiendo que están muy bien informadas, que lo que existe es lo que se llama un memorándum de intención, que no se ha celebrado ningún contrato, que lo que se ha firmado es un memorando de intención de construir Pozorja. Y algo debe haber de cierto, porque hay un detalle que induce a creerlo. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que, estimándose el costo en 12.000 millones de dólares del nuevo puerto de Pozorja, se anunció y está en los periódicos que la primera entrega de dinero será del orden de 500 millones de dólares. ¿Cómo es esto de que está firmado un contrato y que el de primer desembolso de los financistas es 500 millones de dólares, cuando estamos hablando de una obra de 12.000 millones de dólares en 13 años? Entonces se exige la exhibición del documento. Queremos establecer, bueno, ya sabemos que no hubo licitación, lo cual es una violación de la ley, pero queremos saber si además se ha accedido a pretensiones absurdas de la empresa adjudicataria, que por ejemplo, en principio exigía que no se construya otro puerto en 200 kilómetros a la redonda, lo cual configura la idea de un monopolio intolerable. Se ha dicho, doctor Namerval, que sí, la presencia de este puerto de aguas profundas en Pozorja sería la muerte del que tenemos aquí en Guayaquil. Y el otro tema también, aprovechando claro la intervención de Ángel, es que la señora Isabel Noboa ahora ya no habla de concesión, sino de alianza público-privada. ¿Qué criterio le merece al doctor Namerval esto? Bueno, yo primero respeto mucho a este que para mí es el primer miembro, el más importante de la familia Noboa, que merece aprecio y afecto, entre los herederos del magnate y gran comerciante ejemplar del área andina, don Luis Noboa Naranjo, ya fallecido. Desde luego está el candidato a la presidencia de la República, que anuncia que por sexta vez va a intervenir. El más destacado de sus hijos es en efecto la señora Isabel Noboa. Ella ha transformado el norte de Guayaquil, nuestra gratitud, aunque solamente fuera por eso, y tiene bastante vida todavía. No es ella, estimado amigo Jorge y todos, el que tiene que darle explicación. Lo primero es que en efecto la ley admite que se contrate sin concurso o licitación, que es lo mismo, licitación igual concurso. La ley admite que se adjudique así como se ha adjudicado, que se dice a dedo vulgarmente, a usted, en virtud de cualquier título, solamente cuando haya una empresa estatal. Es decir, si estamos contratando con el Estado brasileño, que tiene una empresa estatal, o con el Estado árabe, que tiene una empresa estatal, entonces cabe la excepción de que carezca la licitación. Este asunto de la presentación nueva, que no pueden defender porque realmente no hay esa empresa estatal, debió haber sido entonces una empresa mixta. No, debió ser una empresa mixta. Yo no sé por qué el Ecuador ha descartado esta preciosa joya que está en la ley de compañía llamada la empresa economía mixta, que regula al detalle la asociación entre el capital público, llámese Estado, municipio, Consejo Provincial, con usted, conmigo, con cualquiera persona del derecho privado. Es decir, la irregularidad de fondo está en la falta de concurso. Cuando no hay concurso no se sabe el precio de una cosa. Por supuesto que se entiende que hay un desaforado intento de buscar empleo en circunstancias de que los desempleados, ya lo voy a mencionar exactamente, están en el orden de los 500.000. Y entonces estamos dispuestos, el gobierno está dispuesto a cualquier cosa, a ciegas, con tal de darle empleo. Admitamos eso, que es admitir por lo menos buena fe,
pero sin duda hay una violación de la ley que todavía estamos a tiempo de rectificar, porque, repito, estoy demandando la exhibición del contrato, que me informan que no existe, sino simple documento llamado memorándum de intención. Respecto de otro punto, que es el asunto de la venta de petróleo, donde hay quejas graves de voces que no admiten esta circunstancia. ¿Y a qué circunstancia se refiere? Resulta de que hay un ser humano, no es que un colectivo siquiera, que sería igualmente criminal, no, es que dicen que hay un ser humano. Es decir, una persona que tiene exactamente lo mismo que tenemos todos, es decir, 20 dedos, 2 riñones, etcétera, etcétera, está ganando $1 por cada barril del petróleo que produce el Ecuador y le vende a China, ¿no? Y entonces conviene tener presente que los contratos con China suman 600 millones de barriles hasta el año 2026. Si es que es verdad esta lujuriosa participación de $1, estamos haciendo millonario, ya lo es, porque esto lo ha venido cobrando ya por años, y lo acaban de descubrir en los papeles de Panamá. Pues estamos hablando de que tenemos un millonario sin cabeza, sin mayor ilustración, que no sabe cuál es la capital de Estados Unidos, ni sabe otras cosas que ustedes sí conocen, que se ha hecho pues millonario en una forma desorbitada e inmoral. Al respecto, el Universo publicó y hizo un magnífico reportaje, el diario Universo de Guayaquil, sobre la venta anticipada con Petrochina. Con Petrochina, Petrochina es un agente pues de China, como su nombre lo sugiere, y estableció la Contraloría General del Estado ecuatoriano que el crudo, estoy leyendo, no va a lugares donde Petrochina tiene refinerías, y que algunos embarques estaban fletados por Taurus Petroleum Limited. Esta firma Taurus Petroleum Limited es la que pertenece a un individuo que es el que cobra el $1 por barril. Entonces, el Estado ecuatoriano ha venido tolerando la intermediación de un individuo o de un grupo de individuos, en todo caso una minoría, que se ha enriquecido ilícitamente, lo cual constituye un delito. Este asunto ha sido denunciado por Fernando Villavicencio, dirigente que fue perseguido. Señala el nombre de un señor llamado Enrique Cadena. Hay otro nombre, pueden haber otros nombres, en todo caso un sindicato absolutamente mínimo. Remarca que se vulnera el discurso presidencial de eliminar a los intermediarios, porque el señor Villavicencio, que es un técnico en conocimientos petroleros, cita palabras del presidente de la República que ofreció eliminar a los intermediarios. Y aquí cabe, y por eso estoy remarcando que este intermediario cobra pues $1 por cada barril de petróleo. Esto no puede seguir. Esto es intolerable, esto debe cesar, esto debe ser sancionado. ¿Y qué gana Petrochina? Se le pregunta al señor Villavicencio y dice, hace negocios a futuro. Hace negocio. Para Petrochina no es negocio llevar una carga de 360.000 barriles de Ecuador. Se demora hasta un mes. Ellos compran crudo a países más cercanos. El petróleo del Ecuador comprometido en contratos es vendido en Estados Unidos y el dinero se transfiere a Petrochina. Es un sistema de intermediación perverso. O sea que no es que el petróleo del Ecuador se lo lleva a la China, no, sino que los venden nomás aquí a los Estados Unidos, los intermediarios, y el billetito le transfieren a los bancos chinos. El billetito reteniendo el famoso dólar se lo mandan a la China. No, se lo llevan los chinos. Entonces lo llevan los ecuatorianos. No nos olvidemos que aquí la sinvergüencería está depositada y en dimensiones densas, intolerables ya. Hoy día
pues el Universo ha recibido una nota de Petroecuador enérgica en que le exigen una rectificación, pero la rectificación se cae con su propio peso, con el propio texto. El primer párrafo derriba al tercero, o el tercero derriba al primero. Lo cierto es que entre los párrafos también contienen una pelea intelectual. Y Petroecuador afirma de que se hace la negociación del petróleo mediante procesos de contratación transparentes. Alude a esta forma de actuar con intermediarios. Él lo llama en la aclaración contratos transparentes. Sin embargo, en el párrafo primero dice, con relación a la publicación del diario El Universo del 6 de junio del 2016 con el titular "Ecuatorianos recibieron comisión por cruda prevendida a Petrochina", es necesario precisar, está hablando Petroecuador, que este tema descontextualiza a la opinión pública. ¡Qué verbo! Haciendo referencia a hechos técnicos complejos. Entonces, esta sinvergüencería de cobrar $1 escondida por barril, la llama Petroecuador una operación, lo llama una operación transparente y un hecho técnico complejo. Aquí está porque el primer párrafo derriba al otro que dice de la operación transparente. Porque si hay un hecho técnico complejo que es un delito y una sinvergüencería, no puede ser transparente. Sigamos adelante, que da vergüenza. Esto es Teleradio, mis amigos. Como todos los viernes, el doctor Jaime Damerval Martínez. Hay algo más, pero por supuesto hay muchas cosas más y cada semana acumula. Si no, ya no hay para qué ir al teatro. Al cine no está de más, y aquí presentamos una película permanente. Aquí está el detalle de los famosos $500,000 por el nuevo puerto de Posorja. Explicó el representante de la compañía que en una primera fase se invertirán $500,000, que es lo que vale un yate, pero que se llegará a los anunciados 1.200 millones, que es lo que vale la ampliación del puerto de Posorja, la construcción del puerto de Posorja. No podía dejar de mencionar una reacción a las ofensas proferidas por el señor presidente de la República en contra de las Fuerzas Armadas, que el señor Osvaldo Jarrín rebate o refuta el 28 de mayo en el diario El Comercio de Quito, y dice traidores, se titula "Traidores de Angostura". Hace referencia en general, para hablar en general, porque los textos son muy largos, a que la solución que a todos nos satisface del cese de la guerra de Colombia, pues si se firma, que es difícil, porque las condiciones que exigen los líderes de la guerra revolucionarios son casi imposibles, es decir, poder ser elegidos en la democracia. Si es que esto se lleva a cabo, el peligro no ha desaparecido para el Ecuador, porque se supone, y la suposición es razonable, es casi un hecho, de que quienes entregan las armas no van a entregar el negocio que les ha permitido sobrevivir 50 años, que es el tráfico de drogas, y que esto se va a trasladar al Ecuador, y que entonces el Ecuador debe, al contrario, alentar a las Fuerzas Armadas a cumplir su misión de controlar la frontera. Por eso es que se quejan las Fuerzas Armadas, pues han protestado por los maltratos y las ofensas del presidente de la República, entre ellos la frase "traidores de Angostura". El comunicado de las Fuerzas Armadas dice: los militares, pensionistas, dependientes, derechohabientes, héroes e hijas de héroes que formamos parte del Frente de Apoyo del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, rechazamos las permanentes ofensas, descalificaciones y provocaciones del presidente Correa y del ministro de Defensa a las gloriosas Fuerzas Armadas y a sus miembros en servicio activo y pasivo. Dicho sea de paso, es bueno decir que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, desde 1829,
han estado pendientes de la guerra con el Perú. Que el Perú, desde 1829, primera invasión, 1859, más o menos, segunda invasión, 1910, intento de invasión, 1941, invasión final y definitiva, que aprovechándose de la guerra mundial a espaldas de Estados Unidos del mundo, nos impuso el despojo del río Amazonas. Lo digo esto es porque las Fuerzas Armadas del Ecuador, a diferencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sí han combatido. Y el Ecuador es un estado militarizado no porque existe una oligarquía militar, sino porque es indispensable para la supervivencia del país independiente. Entonces, no se admiten, es que es inadmisible que se ofenda y además en forma general a las Fuerzas Armadas. Dice el ex canciller del Ecuador, Francisco Carrión, el Ecuador y el Acuerdo de Colombia, aunque a largo plazo, estoy leyendo, será muy positivo, el impacto inmediato de la firma de los acuerdos sobre el Ecuador puede ser dañino sobre el Ecuador si el Estado no planifica lo que se viene. Nuestro país, repito, estoy leyendo el Comercio de 17 de mayo, nuestro país acoge ya cerca de 600.000 colombianos. Bienvenidos, señores, hermanos, de los cuales 70.000 refugiados, 170.000 solicitantes de refugio y los demás inmigrantes, de los cuales, según recientes estudios, más del 80% no están dispuestos a regresar a Colombia. A ellos se puede añadir decenas de miles que huyan de la paz. Observen esta frase, que huyan de la paz de Colombia por la inestabilidad que esta generará los primeros años. Se ciernen peligros como desplazamientos importantes de colombianos que huyen de la delincuencia común, de excombatientes, de la ampliación de los cultivos de coca, etc. Vamos a otro punto. La Asamblea Nacional del Ecuador, que al decir de la bella representante del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, la señorita Cristina Cronfle, preguntó, antes de entrar en el relato de la denuncia, justamente preguntó, la Asamblea del Ecuador, ¿ha dicho algo, ha hecho algo cuando hemos pedido un pronunciamiento contra los abusos de los derechos humanos en Venezuela, Bolivia o Argentina? Nunca dijo nada, pero a ciegas, ¿no? Ayer fue el día anterior al 1 de junio, ayer, estoy leyendo, la bancada de la lista 35, que es el partido gobernante, aprobó sin debate, es decir, a ciegas, una resolución con 81 votos a favor y 31 votos negativos para respaldar la institucionalidad y la vigencia democrática en Brasil. 8 de la mañana con 33 minutos, mis amigos. Luego de la pausa, proseguimos. Bienvenido a esta mesa. El próximo punto, y de luego religiosamente le cedo la palabra después, termino con este naipe o baraja de acontecimientos negativos, con el ánimo no de recrearme en los errores, sino de señalarlos y la confianza de que se rectifiquen. La Asamblea se opuso a la suspensión de la señora Dilma Rousseff. La resolución se aprobó sin debate y con el voto ciego de 81 votos a favor y 31 negativos. El diario El Expreso de Guayaquil configura, para evitar lecturas excesivas, en 3 citas. La primera, respaldo. La resolución propuesta por el legislador de la provincia de Bolívar no merece que mencionemos su nombre. Los nombres y apellidos se mencionan cuando hay genialidades o aciertos, no cuando hay necedades y errores. El primero dice que la Asamblea respalda el primer punto del acuerdo de la Asamblea Nacional Ecuatoriana respecto de Brasil. Oigan por favor lo que dice. Este pequeño país abandonado, saqueado por dentro, desde adentro de la frase, saqueado desde adentro y desde afuera, despojado territorialmente por Colombia,
de Pasto y Popayán, despojado territorialmente por el Perú de Tumbes y el río Amazonas. Lo que queda, este asiento diminuto lo que queda, que tiene un parlamento, resulta que esta asamblea se da el lujo, recordando que es en Río de Janeiro donde por 2 ocasiones se ha sacrificado al Ecuador, como si el maleficio hubiera buscado sede, y encontró en Río de Janeiro en 1942, y por último en el tratado que firma el señor Fujimori con el señor Maduat, el segundo tomo del mismo crimen, que es haber despojado al Ecuador de su territorio, que fue el territorio por el cual peleó Simón Bolívar. Esto es lo que hay que recordar, ¿no? Primero, que Venezuela actualmente es cautiva, que la patria del Libertador está cautiva. Esto es una paradoja diabólica que tenemos que terminar. Y segundo, que fue Bolívar el que trazó los límites entre los virreinatos de Nueva Granada y del Perú, a los cuales alternativamente perteneció la Real Audiencia de Quito, y que es el origen de la cuestión limítrofe y el origen del militarismo ecuatoriano y de las ocurrentes y recurrentes dictaduras militares en el Ecuador. Y le dice que respalda a los ciudadanos de esa nación, la Asamblea del Ecuador, de este país diminuto, en lugar de cuidar de que el gigante Brasil, cuidado, el chiquito le dice al gigante que rechaza esto que están haciendo allí, ¿no? Y respalda a los ciudadanos de esa nación que defiendan la vigencia democrática de sus instituciones. Como si le constara a estos señores que en efecto está violándose el régimen democrático, cuando lo que están haciendo es un juicio político por haberse ocultado el déficit del presupuesto brasileño. ¿Puedo, por favor, trasladarle esta pregunta al señor asambleísta, que fue parte de esa votación que está haciendo referencia? Que no termino todavía, para que él en un solo acto le examine y pueda responder mejor. Porque son 3 citas las que hace el diario El Expreso. La segunda cita, son muy breves. UNASUR. UNASUR es este organismo rival actualmente de la OEA. ¿Que pueden existir simultáneamente? Sí, porque tienen distintos integrantes. No nos olvidemos que la OEA tiene un mayor número de participantes, porque en la OEA está el continente, hablemos en general, el continente norteamericano, excepto México. No, está, el continente norteamericano está en la OEA y no está en UNASUR. Perfecto. Dice así: reclamando la intervención de UNASUR, es decir, fomentando la rivalidad entre UNASUR y la OEA, dice lo siguiente, según el diario El Expreso: la Asamblea apela a los principios constitutivos de la UNASUR, que son, dice, indispensables para conseguir la paz, la justicia y la integración en la región, que está afectada por la decisión del Congreso de Brasil. Y hace una cosa espantosa: exhorta, es decir, alienta, llama la atención, exhorta. Y dice, exhorta a UNASUR a emitir una resolución de respaldo a Dilma. ¿Qué es esto? Esto es lo que dice El Expreso. Es decir, pero si la señora Dilma Rousseff, que es una dama encantadora, como lo son generalmente las damas, no siempre toda la mujer tiene algo de belleza o mucha belleza, resulta de que a ella se le ha demostrado que conscientemente ha ocultado que existen déficits encubiertos. No, eso es por eso que se le sigue, sino es que se le está siguiendo un juicio por haber robado, que es una cuestión, un delito infamante, ¿no? Porque hay delitos de sangre, hay delitos que infaman, hay delitos que en sí mismos son una deshonra, en fin. Entonces, tercer punto, Parlatino también exhorta. Este es el Ecuador diminuto, lo que ha quedado de los despojos, y que felizmente existimos todavía por la presencia interminable de los fundadores de la República del Ecuador, que son hombres de lujo, los señores Vicente Rocafuerte, designado por México su embajador en España, el señor Gabriel García Moreno, el doctor García Moreno,
el señor Eloy Alfaro. Todos ellos coinciden en el siglo XIX para forjar este país lamentablemente abandonado y casi en decadencia. El tercer párrafo dice parlatino. También exhorta al Parlamento latinoamericano a emitir un pronunciamiento oficial sobre el proceso político contra la mandataria brasileña. Además, que garantice el respeto a la voluntad del pueblo que lo eligió. Es decir, esta es una forma fácil de crearse el Ecuador en Brasil, líderes adversos, que no tenemos por qué buscar esos líderes, no tenemos por qué cosechar esos enojos. Entonces, me parece y sostengo que esto es un error. Se han pronunciado, y esto es lo más grave con lo que pasa en Venezuela, y fue aterrador también el pronunciamiento, porque en circunstancias de que están presos líderes políticos ejemplares, que el Ecuador no los tiene hace tiempo, que están dispuestos a arriesgar su libertad por sus principios, y sabiendo que han estado presos el señor alcalde Ledesma de Caracas y el señor López sigue preso en circunstancias humillantes, la Asamblea Nacional del Ecuador respaldó al gobierno venezolano. Es decir, estos son errores. Entonces, no es que... Ahora, Einstein dijo que la verdad es relativa. Es decir, cuando usted dice, bueno, la verdad es relativa, es verdad, lo digo Einstein además. Otra cosa que le quería contar, lo primero que yo hice como abogado fue denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esos son los lujos de mi vida. Luego, para que usted, aceptando la realidad de que la prensa tuvo una temporada grotesca donde se consideró con derecho a destruir inclusive la honra de las personas, informo penosamente, pero informo. Yo enjuicié, cáigase para atrás, al diario El Universo en el año 1983-84. Me pidieron disculpas y después me invitaron a escribir y yo escribí allí gratis 20 años porque eso soy yo. Así yo devuelvo las cosas, ¿no? Luego, por 2 ocasiones, yo advertí al canal de televisión Teleamazonas que o corregía o lo enjuiciaba penalmente, yo solo, el individuo. Yo no me gusta, el partido político no existe en el Ecuador, sino partido de papel. Y por eso es que no estoy en este momento y de hace años en un partido político. 15 fundaron un partido político en plena dictadura militar de los 70, reuní 5.000 o 6.000 firmas y después la subieron a 20.000 el mínimo, iban a seguir con este juego, pero yo a su vez no he reclamado nada, nunca le he pedido nada a ninguno y todos son mis amigos. Entonces la verdad es que la prensa se exageró y ahora, pero ahora el gobierno, la ola contraria también es excesiva, es brutal, y entonces eso hay que corregirlo. En cuanto al asunto del juicio político, y ahí termino, el juicio político es una institución indispensable, debe existir siempre. En toda democracia. Claro, el hecho de que exista un juicio político no significa nada malo. El hecho de que se tramite un juicio político, hay que estar pendiente de cuáles son las pruebas y cuál es el resultado, pero no lo que ha hecho el Ecuador antes de que termine el proceso contra la hermosa señora Dilma. Lo cierto, y en circunstancias que circula por internet, que el hijo de Lula es dueño de un palacio que creo que vale $100 millones, ¿no? Entonces resulta de que en lugar de esperar, ¿no?, que la justicia del gigante diga, se permite alertar y alentar y exhortar a la ciudadanía calificando ese procedimiento que es un juicio político, porque se refiere a un hecho político que es ocultamiento de balance y porque se refiere a un personaje que es el presidente de la República. El hecho de haber sido elegido por mayoría de votos o por unanimidad, lo que confiere es deberes. No es como se entiende aquí equivocadamente que los elegidos tenemos derecho. No tenemos derecho sino el deber de servir. Les cuento una anécdota que puede servir y es útil recordar el pasado. El señor Asad Bucarán el Malín, que fue dueño de la voluntad popular en el año 72 y por eso se le impidió ser presidente de la República, por ser descendiente de árabes. En ese momento él era, si había elecciones, era el presidente de la República. Bueno, llegó el año 79 y entonces esas cámaras del 79, que yo integré como diputado del Guayas, formó una comisión de investigación de la dictadura que me nombró a mí presidente y me religió
Me eligieron 5 partidos, me reeligieron 7 partidos, me reeligieron otra vez 9 partidos cuando habían solamente 11. Ese es un título que no lo tiene, creo, nadie en el Ecuador, porque habrán presidentes elegidos por un partido, otros por 2, pero que alguna vez en el Ecuador, en la historia, se hayan puesto de acuerdo 9 de 11 partidos en elegir a un hombre para una función, que era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Dictadura, es excepcional. Allí conocí lo siguiente: Assad Bucaram, presidente del Congreso, me dijo, señor presidente, a mí me decía líder, y yo le decía caudillo, vea líder, señor presidente, doctor Damerval, usted va a ganar la mitad de lo que ganan los diputados titulares. Ustedes son simplemente una comisión de investigación. No obstante que esa comisión de investigación de los dictadores militares, y yo descubrí que algunos devinieron en almirantes camaroneros y otros en generales pastores, a través de los préstamos del Banco de Fomento, los cuales fueron abusos que yo descubrí, y mediante un juicio, porque que no querían entregarme el Banco de Fomento los datos. Bueno, entonces, esa comisión cumplió una misión que tenía riesgo, el riesgo del enojo de las personas involucradas, de una venganza. Sin embargo, nos pagaba la mitad. En esa época solamente había una secretaria y ninguna escribía con los 10 dedos. Y ahora tienen asesores, etcétera, etcétera. Es decir, ahí parte la burocracia. En todo caso, el juicio político, el contraste con el pasado, la cita de los hombres que han dado algún ejemplo, siempre es buena en estas sesiones. Y le hago presente que no estoy hablando de mí, ni me estoy haciendo propaganda, no, estoy hablando de cosas positivas. Entonces, en resumen, el juicio político es una joya intelectual, necesaria en toda democracia, y debemos esperar siempre el resultado. Ahora bien, me falta un dato que es interesante. Antes de seguir, yo lo felicito al diputado Byron Valle, porque él está diciéndonos que en lo que de él dependa, él buscará la sanción, y entonces felicitaciones, porque eso es lo que se trata. El temor de la ciudadanía es otro, es que se haya aplicado un criterio que tiene cierto sentido, que un partido debe ser uniforme y que cuando se decide internamente una cuestión, todos votan por lo que se ha decidido por mayoría, no obstante que hay voces ilustradas, pero en minoría en ese momento. Eso existe. Doctor, no quiero decir nombres, pero hubo un líder que hizo lo siguiente. Estoy hablando de 50 años atrás, dentro de los últimos 50 años. Tenemos una llamadita. ¿Está bien? Es que están Pero el líder encerró a los diputados en un hotel porque tenía miedo de cómo iban a votar, y los encerró, él tenía la llave del hotel para impedirles que vayan a votar, pues dudaba de cómo iban. Estados Unidos. Es que estos son los lujos que yo me doy, pues, cuando una persona es auténtica. Ya el asambleísta, muchas gracias, estimado conciudadano de Estados Unidos, que nos transmite de Estados Unidos, muy amable por su gentileza respecto a mi persona, pero es que no cabe que carguemos sobre un asambleísta que nos acaba de decir que tiene la disposición a sancionar cuando se descubre y se establezca una cosa, y reprocharle hechos que son a su vez escandalosos y que están en trámite. Eso es todo, no es porque quiera acaparar tampoco la conversación. En los últimos 12 meses las exportaciones petroleras netas son de 2.000 millones de dólares. Durante la bonanza de precios eran de 9.000 millones de dólares. Es decir que el Estado redujo su ingreso 7.000 millones. Aparte, el desembolso de créditos es 1.000 millones menor. En total hay ingresos menores en 8.000 millones de dólares. Bajo el subtítulo de las salidas, la caída de ingresos debe atendérsela sobre todo optimizando el gasto público. Eso no se ha hecho. En los últimos 12 meses, comparado con los últimos 12 meses de ingresos petroleros elevados, el gasto en sueldo ha aumentado en 1.000 millones. En 1.000 millones. Hay que descartar, y vienen las recomendaciones de él, con lo cual termino. Hay que descartar, se dirige al gobierno y de luego
cuando yo repito algo es porque lo comparto y lo asumo también. Hay que descartar sustitución de importaciones y favorecer la mejor inserción en la economía globalizada. Incidir en la mayor competitividad de las empresas, reduciendo los trámites engorrosos y controles duplicados. Devolver impuestos a los exportadores ecuatorianos. Acelerar el proceso de incorporación al Acuerdo Andino Europeo. Buscar un mejor acceso a los principales mercados. Fortalecer la CAN. Sumarse a la Alianza del Pacífico. Reducir los costos de despidos para favorecer la contratación. Tanta restricción al despido no impidió que en el primer trimestre se perdieran 345.000 empleos adecuados. Mejorar el perfil de endeudamiento externo, lo cual requiere recurrir al Fondo Monetario Internacional. Permitiría bajar el riesgo país y por ende colocar los bonos en el mercado internacional. El fondo prestaría una suma suficiente para paliar el costo de ajustar la economía, proceso que tomaría unos 3 años. Es decir, la recuperación del Ecuador va a tardar no menos de 3 años. Estamos en plena recesión. Lo grave es que el gobierno no admite que hay ni siquiera una crisis. Les agradezco a todos, estimados amigos y amigas, su atención y hasta el próximo viernes, que les deseo un feliz fin de semana.